Bueno, soy Cristian, esta es Asociación Centromoto y hoy estamos con una Kawa que siempre me lío con el nombre ER6N. ER6N. Es que nunca me acuerdo de las letras, se me va la olla un poco. Le vamos a cambiar las pastillas de freno trasera. Vamos a ello. La Allen de 6. Aflojamos aquí y quitamos los tornillos ya. Esto es súper fácil. Aquí tenemos las pastillas. A abrir esto antes de quitar las pastillas, que es mucho más cómodo. Ahí está la pastilla en su sitio. Y hace uno palanca, como las pastillas son las viejas. Aquí tenemos este pasador, clip o como le queréis llamar, que le metemos un destornilladorcito fino y tiramos del para arriba. Y ya se nos queda esto libre. Joder, que justito está, leche. Mucho cuidado con el clip, que se nos pierde volado. Lo dejamos en algún sitio que no lo vayamos a perder. Y una vez saca el pasador, sale esta pastilla por aquí y esta tal cual. Bueno, pues metemos esta pastilla que encaje ahí en su marca y esta otra en su pasador y la metemos para abajo. Bastante fácil. Cogemos su pasador, lo metemos, empujamos un poquito la pastilla con el dedo este para abajo para que el pasador también la pille y lo único que no he hecho antes bien es poner el agujerito porque aquí tiene que entrar en un agujerito que tiene esto aquí dentro. Metemos su pasador que hemos sacado antes. Donde si queréis hacemos así un poquito, llevamos las pastillas a su sitio y ya está metido la pinza en la moto. Metemos un tornillo un poquito enfilado y metemos el otro. Este no ha entrado. Revisamos bien. Como siempre digo, estos son frenos. Es una cosa muy importante. Bombeamos para que vayan las pastillas a su sitio. Y listo, ya está desmontado el freno. Espero que os haya gustado el tutorial, que os suscribáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.